Bienvenidas y bienvenidos al simposio Las aulas vacías de voces femeninas, autoras excluidas del canon escolar, llevado a cabo por Ana Isabel Agustí, Ana Rodríguez, Verónica Mas y yo misma, Tatiana Jordá. Este trabajo tiene como objetivo hablar sobre la violencia de género dentro y fuera del aula, sobre todo centrándonos en el escaso papel que ha jugado hasta ahora la escritura de mujeres dentro del aula de secundaria y bachillerato. Se entiende violencia de género por la violencia ejercida contra las mujeres y que conlleva o viene de la desigualdad entre géneros, conlleva discriminación, retraimiento del desarrollo y libertad de elección y está en la sociedad y por lo tanto está también, como decimos, en las aulas. Cuando nos preguntamos por la responsabilidad, podríamos señalar hacia el sistema político y social, hacia los patrones culturales establecidos, al profesorado que quizás no está lo suficientemente concienciado y preparado, a la crítica literaria, al mundo académico, las universidades, por no considerar en mayor medida a la escritura de mujeres, e incluso el mundo editorial, por no publicar el mismo número de obras de hombres que de mujeres, o incluso en los certámenes literarios, los premios sabemos que suelen caer más del lado de los hombres que de las mujeres, etcétera, etcétera. Podríamos apuntar algunas soluciones al respecto, como la necesidad de legislar, de movilizar los diferentes agentes sociales, concienciar, como comentábamos, al profesorado, pero también al sector más académico, a la revisión de materiales docentes, intentar extraer el compromiso también del sector editorial, etcétera, etcétera. Pero obviamente los objetivos de nuestro trabajo son mucho más humildes y nos centraremos en el análisis del canon literario actual desde la legislación, el currículum y las propuestas editoriales que surgen en parte de este canon literario establecido. Y por otra parte, intentar mejorar la praxis docente mediante la renovación metodológica y la construcción de un canon de aula inclusivo. Comenzaremos por el análisis de la legislación y del currículum, que realmente muestra una presencia escasísima y una inconcreción bastante potente en cuanto a la desigualdad y violencia de manera explícita. Ocurre lo mismo con los contenidos relativos a la necesidad de promocionar la igualdad y la prevención de la violencia de género, que encontramos pero de manera muy transversal. En este sentido, la LOMLOE parece que va a apostar mucho más por la equidad, la inclusividad, etcétera, pero claro, todavía desconocemos cómo se concretará. Respecto al currículum, en él encontramos curiosamente, o no tan curiosamente, no lo sé, quizás previsiblemente, una concreción de obras escritas por escritores, hombres, y sin embargo no encontramos ninguna obra de ninguna autora realmente de ninguna de las épocas establecidas en el currículum de la ESO y de bachillerato. No hay concreción de contenidos, recursos, estándares, sino unas simples indicaciones sobre la prevención de violencia de género y sensibilización, que no obstante pueden ser una puerta o al menos una ventana a la que agarrarse desde el profesorado para introducir en nuestras aulas la nómina de autoras que nos parezca interesante introducir. Centrándonos ya en el currículum de la Comunitat Valenciana, encontramos, por ejemplo, que en los diferentes apartados del currículum habla por ejemplo, la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro y explicita que debería estudiarse textos de autoría masculina y femenina. Sin embargo, luego habla de una manera mucho más general de lírica tradicional, narrativa en prosa verso, sí que explicita, como comentábamos, el poema de Miocid,
teatro en verso, literatura de ideas, pero no nos habla de ninguna obra de ninguna mujer. De hecho, continuamos con la literatura del siglo XVIII, encontramos de nuevo que se debe estudiar desde textos de autoría masculina y femenina, pero de nuevo no encontramos explícitamente el nombre de ninguna autora. Y de hecho, como puede observarse, el lenguaje no es inclusivo, se habla de el hombre en la sociedad, no del hombre y la mujer en la sociedad, cosa que sería interesante, puesto que hombre y mujer en esa época tienen todavía son mucho más diferentes y cumplen con diferentes roles. Y sí que encontramos una mención a los estereotipos femeninos, que de nuevo podría ser una puerta de entrada o de trabajo de la desigualdad, etc. De nuevo, como vemos, se habla de movimientos literarios, obras y autores, y no autores y autoras, que sería lo deseable. Después ya vamos a los siglos XIX, XX y XXI, y aquí únicamente se indican Don Juan Tenorio y la Regenta, obras lógicamente escritas por hombres, y de nuevo se excluye a la escritura de mujeres. Respecto al análisis ya del mundo editorial y haciendo referencia a los materiales docentes, encontramos un muy interesante estudio de Herrero de 2021 de la editorial Santillana. Aquí la conclusión sería que el protagonismo de los autores es muy superior al de las autoras, pueden verse los porcentajes, el 92% de los hombres frente a un 7% de las mujeres están muchísimo más mencionados. Hay imágenes de autores que casi llegan al 90% frente al 13% de imágenes de autoras, y los comentarios de texto superan el 90% en el caso de los hombres. Por nuestra parte, hemos realizado un análisis de las distintas colecciones de clásicos para las secciones infantil y juvenil, que son las recomendadas después para la lectura en institutos y colegios, y tenemos que la editorial Anaya cuenta con 49 títulos frente a 3 títulos escritos por mujeres. La editorial Santillana recomienda 8 libros clásicos escritos por hombres frente a un clásico de una autora, que es Emilia Pardo Bazán. Sí que incluye algunas mujeres tanto en la antología poética de la generación del 27 como en la de los siglos de oro, pero claro, en mucha menor medida. Y finalmente la editorial Edelvives, también en clásicos hispánicos, publica 20 autores frente a una única autora, de nuevo Emilia Pardo Bazán. Vemos pues cómo cae en cascada, ¿no?, esta invisibilidad de la crítica literaria, del currículum, ¿verdad?, cómo va cayendo hacia el mundo editorial, y por lo tanto si se desaparece en el mundo editorial, no hay materiales docentes, no aparece en el currículum, no aparecerán tampoco estas mujeres, esta escritura de mujeres en las aulas ni en las mentes del alumnado. Por esto mismo tenemos unas propuestas que surgen un poco al calor o de alguna manera, de una manera similar a las pautas generales que recoge Oregui Altuve, ¿verdad?, del Plan Director para la Coeducación y la Prevención de la Violencia de Género, entre las que están revisar el currículum, realizar un uso inclusivo de las imágenes, potenciar la elección de materiales y libros de texto inclusivos, integrar el saber de las mujeres y su contribución social e histórica, realizar una orientación académica, promover un uso equitativo de los recursos y prevenir y detectar la violencia de género. Nosotros aquí únicamente nos centramos en primer lugar, una propuesta de inclusión de autoras clásicas dentro del canon escolar. Aquí tenemos un listado, tanto el de la Edad Media, de los siglos de oro, siglo XVIII, XIX, XX. Tenemos Isabel de Villena, Beatriz Bernal, Cristobalina Fernández, Ana Caro, María de Zayas, todo escritoras relevantes, importantes, cuyas contribuciones han sido realmente interesantes y fundamentales, y desde luego inspiradoras para futuras generaciones. Tenemos también a las románticas Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Rosalía de Castro, que también sí que suele recogerse en algunas antologías poéticas,
Tenemos a Cecilia Boldefaber, a Emilia Pardo Bazán, que como comentábamos es una de las pocas afortunadas que sí suele ser publicada, y después a las modernistas. Por otra parte, hemos pensado una serie de estrategias metodológicas para el aula que incluirían un análisis textual más orientado hacia el feminismo y el machismo dentro de los textos, cosa que nos parece fundamental para entender los tipos de discurso, los tipos de voz, desde el lenguaje inclusivo, claves del lenguaje de hombres y de mujeres, son los mismos, no son los mismos, los tics de unos y los de otros, las características de las mujeres, de los hombres. Muy importante también el análisis de personajes, de los estereotipos, el protagonismo que se les da a unos, a otros, si hay o no visibilidad femenina, los temas y mitos, los tabúes femeninos, ¿no? Las angustias, problemas que de no publicar obras de mujeres no vamos a encontrar nunca, nunca se han encontrado en obras masculinas. Hablar de los espacios dedicados a las mujeres, ¿no? Los géneros y subgéneros que más han trabajado las mujeres son los mismos, son distintos. Sería interesante realizar este análisis más guiado hacia ese tipo de reflexión, ¿no? De la diversidad, de la igualdad, etcétera. Por otra parte, sería interesante hacer trabajos sobre el oficio de escritor o de escritora, hablar sobre las políticas editoriales para entender cómo funciona mejor, realizar trabajo de los textos literarios como herramientas críticas de reflexión y sobre todo para comprender hasta qué punto han contribuido las mujeres a la cultura a lo largo de los siglos, entender el papel de la mujer también ahí. Nos parece interesante también realizar un análisis comparado con otras disciplinas artísticas, entre lecturas de otras épocas, de otras nacionalidades y por último la búsqueda y la reflexión y el análisis de otros documentos o fuentes que apoyen a las obras literarias y que nos dejen entender un poco mejor pues cuál ha sido, ¿no? el papel de la mujer y cuáles han sido sus estrategias de escritura y de posicionamiento de alguna manera en la sociedad y en el mundo de la cultura. Creemos que son estrategias que podrían contribuir, junto con una mayor presencia de escritoras en el currículum, realmente a rescatar la memoria de estas escritoras y poner en su lugar a la mujer como parte fundamental de la sociedad y la cultura. Concluimos, pues, que es necesario realizar una revisión del currículum, del mundo y del sistema editorial. Es necesario que el profesorado realice un canon de aula que realmente se pregunte por la visibilidad de las mujeres, se pregunte y piense si está siendo diverso, si está siendo inclusivo, etcétera. Por supuesto, junto a una revisión de este canon, el docente deberá realizar una renovación también de su metodología desde la innovación, pero innovación entendida en este caso desde la perspectiva de género. Y somos conscientes, claro, de que hay muchísimos retos y dificultades, como la escasa disponibilidad, por ejemplo, de literatura de mujeres, de textos, digamos, es complicado, algunos textos ni siquiera están fijados, pero bueno, cada vez encontramos más en el Centro Virtual Cervantes, por ejemplo, hay diversas bibliotecas que están poniendo cada vez más estos textos a nuestra disposición. Vamos a encontrar, por otra parte, esa resistencia al cambio de los distintos agentes sociales, políticos, etcétera, y académicos, todo hay que decirlo, y finalmente es necesaria una formación del profesorado, tanto en contenidos como en metodología, que les permita operar estos cambios. Somos conscientes de que hay muchísimo trabajo por hacer, pero es cierto que con voluntad, con conciencia y consciencia, todo puede mejorar y esperemos que, bueno,
que salgan adelante algunas de estas propuestas u otras muchas que pueda haber. Muchas gracias por su atención y esperamos sus preguntas.